¿Alguna vez has tenido la sensación de ver lo que nadie más parece notar? ¿Has intentado advertirle a alguien sobre algo evidente y te han tratado como exagerado o incluso como peligroso? ¿Y si el verdadero peso de la conciencia no estuviera en despertar, sino en no poder volver a dormir como los demás? Carl Jung dijo una vez: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero también descubrió algo más oscuro, algo que prefirió llamar su descubrimiento más peligroso. No se trataba de locura, se trataba de claridad, de esas personas que ven profundamente y que, por eso, no sobreviven fácilmente entre los demás. Este video no es una explicación común sobre psicología. Es una invitación a cruzar los límites de la percepción humana, donde el don de ver se transforma en maldición y donde el mundo deja de ser un lugar habitable para quienes ven demasiado. Vas a entender por qué algunas personas viven en un estado constante de agotamiento emocional, no por ser frágiles, sino por absorber lo que nadie más es capaz de sentir. Vas a descubrir que ciertas almas no enloquecen por enfermedad, sino por lucidez. Y quizá, solo quizá, te des cuenta de que siempre fuiste una de esas almas, solo que no sabías que había una explicación. Entonces, si alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si vivieras en un plano paralelo donde los gestos, las máscaras y los silencios gritan más fuerte que las palabras, quédate aquí. Lo que vas a escuchar puede que no traiga consuelo, pero traerá pertenencia. Hay personas que caminan por las calles como si cargaran con unos ojos que nunca se cierran. Incluso cuando duermen siguen viendo, no lo obvio, no las palabras dichas, los gestos ensayados, las sonrisas de plástico, sino aquello que late detrás de la piel, lo que nadie se atreve a mostrar, ni siquiera a sí mismo. Carl Jung conoció a una de esas personas. Ella entró en su consultorio en 1913, durante uno de los periodos más inestables de su vida. Lo que ella cargaba no era locura, era un tipo raro y peligroso de lucidez, un silencio lleno de gritos. Ella lo sentía todo. Sabía, antes de que alguien hablara, lo que se escondía en el otro. «Le mientes a tu esposo», decía tranquilamente a una paciente desconocida. «Tienes rabia hacia tu hija». Y tenía razón, siempre la tenía. Jung no diagnosticó a esa mujer con esquizofrenia, ni con histeria. Él escribió, no era delirio. Era una conciencia tan avanzada que resultaba insoportable para los demás. Y entonces percibió algo perturbador. Ese tipo de percepción no ilumina, aísla, porque nadie quiere ser visto por completo. Las personas soportan el afecto, el elogio, incluso la crítica, pero no soportan el espejo. Y el perceptivo es justamente eso, un espejo. No dice, no acusa, no grita, solo refleja. Y al reflejar, revela. Y al revelar, se vuelve amenaza. Por eso tantos son rechazados sin saber por qué. Simplemente existen, y eso basta para incomodar. Siempre están siendo demasiado intensos, profundos, analíticos, pero lo que en realidad son es lúcidos, y eso es peligroso. Esa es la maldición. Ver lo que nadie quiere ver, cargar con el don de la percepción como si fuera un veneno lento. Y lo más cruel es que poco a poco esas personas empiezan a dudar de su propia visión. ¿Será que estoy inventando? ¿Soy yo quien ve demasiado o son ellos los que fingen no ver? Esa duda corroe por dentro, porque cuando todo el mundo vive bajo velos, la verdad se convierte en una locura solitaria. Jung entendió esto profundamente. Cuando lo inconsciente se vuelve demasiado consciente, la psique entra en estado de guerra, y el campo de batalla es interno. No hay enemigos afuera, solo ecos, solo reflejos, solo tú, viendo lo que nadie quiere confirmar. Estas personas no enferman por fragilidad, enferman por exceso de realidad. No colapsan por falta de estructura, sino por sobrecarga de lucidez. No encajan en grupos, no toleran superficialidades, no soportan la danza social, los juegos de apariencia, los disfraces afectivos, y por eso desaparecen, no literalmente, sino emocionalmente. Se van apagando poco a poco como velas ardiendo en ambientes sin oxígeno, hasta que solo queda una mirada y la sensación constante de estar en el lugar equivocado. Tal vez conozcas esa sensación, la de caminar entre la gente como si estuvieras atravesando un sueño extraño, la de darte cuenta de que nada de lo que se dice es realmente lo que se siente. Si es así, tal vez la maldición de la claridad también te acompañe, y tal vez lo que el mundo llama demasiada sensibilidad
sea en realidad solo conciencia cruda, la verdad de estar despierto en una sala llena de dormilones. Pero respira, aún queda más por decir, y como descubrió Jung, existe un camino, tal vez estrecho, tal vez solitario, pero real, un camino donde ver ya no será castigo, sino servicio. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente. Ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez, pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo, solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. A veces el problema no es que tú veas demasiado, es que el otro siente que está siendo visto. ¿Te has dado cuenta de eso? La tensión que se instala en el aire cuando dices algo simple, pero que toca demasiado profundo. No estás juzgando ni atacando, solo percibiste un malestar, una incoherencia, un dolor mal escondido. Pero de repente la reacción llega como un trueno. Estás exagerando. Deja de inventar problemas. Siempre lo complicas todo. Carl Jung lo sabía. Observó innumerables veces este patrón repitiéndose en sus pacientes más perceptivos. Cuanto más claramente veían a los demás, más eran acusados de traer el problema. Pero ellos no creaban nada, solo reflejaban. Y es aquí donde el espejo se vuelve insoportable. La mayoría de las personas viven delicados acuerdos con su propio inconsciente. Negocian con sus dolores, disimulan sus vacíos, construyen narrativas para soportar la existencia. Todo eso con un esfuerzo sutil, pero constante. Y entonces aparece alguien que ve, no con arrogancia, no con superioridad, sino con una claridad silenciosa que revela lo que está escondido. Y eso, para el ego, es intolerable. Jung llamó a esto proyección de la sombra, el mecanismo por el cual aquello que no soportamos en nosotros mismos se lanza sobre el otro. ¿Y quién mejor para recibir esa proyección que quien refleja sin piedad? Los perceptivos se convierten en el villano perfecto. Son etiquetados como intensos, dramáticos, negativos, difíciles de tratar. No porque realmente sean problemáticos, sino porque incomodan las defensas psíquicas ajenas. Se vuelven la evidencia viva de lo que el otro no quiere sentir, y por eso son atacados. Cuando alguien ve claramente lo que los demás no ven, se convierte en blanco de la sombra colectiva, escribió Jung. Es el precio de reflejar. La claridad se vuelve amenaza, la empatía, invasión, la presencia, incomodidad. Y lo más trágico, muchos de esos espejos se quiebran, comienzan a esconderse, a silenciarse, a dudar de sí mismos. Asumen la culpa por el malestar que, en realidad, solo dejaron al descubierto. No causaron. ¿Ya viviste eso? ¿Alguna vez dijiste algo verdadero, con cuidado, y fuiste tratado como ofensivo? ¿Señalaste una tensión y te acusaron de arruinar el ambiente? Tal vez el problema nunca fuiste tú. Tal vez solo fuiste un espejo en una sala llena de personas que solo saben lidiar con vitrinas. Pero hay algo más profundo aquí. Jung decía, todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. El problema es que casi nadie quiere entenderse. Es más fácil romper el espejo que enfrentar el propio reflejo. Más fácil alejar al perceptivo que mirar la sombra que revela. Por eso muchos huyen de esas personas. No soportan su presencia, no porque sean malas, sino porque son verdaderas. Y la verdad en un mundo construido sobre ilusión es una violencia. ¿Eres uno de esos espejos? Entonces quizá ya lo notaste. Las relaciones se vuelven cortas, las conversaciones superficiales, la conexión rara. Pero también hay belleza en eso. Porque cuando alguien soporta tu reflejo, cuando no huye, no ataca, no proyecta, descubres una nueva forma de vínculo. La relación entre dos seres conscientes, no basada en fantasía, sino en realidad compartida. Y ese tipo de encuentro es sagrado. Así que si eres un espejo, no intentes apagarte. Solo aprende a quién mostrarle el reflejo. No todos están listos para verse, pero aquellos que lo estén te reconocerán de inmediato. Y con ellos ya no serás amenaza, serás faro.
Algunas personas no viven, ellas absorben. Absorben lo que no se dijo. Absorben la ansiedad que flota en el aire. Absorben los pequeños gestos de frialdad que se esconden bajo sonrisas educadas. No necesitan palabras. Ellas sienten, y lo sienten todo. Jung los llamó intuitivos con función diferenciada, seres que captan los contornos de lo invisible con una precisión casi sobrenatural, gente que camina por el mundo como si fuera una antena viva, recogiendo señales del inconsciente colectivo, leyendo atmósferas psíquicas, descifrando patrones antes de que los demás noten que algo anda mal, pero esto tiene un precio, y el precio es el peso. Un peso silencioso, arrastrado, un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, porque el intuitivo solitario no solo observa, él vive por dentro lo que los demás esconden por fuera. Imagina despertar ya exhausto, porque mientras dormías, digerías las tensiones de quien dormía a tu lado. Imagina ir a una comida familiar y regresar con una resaca emocional que no es tuya, sino del resentimiento escondido entre dos hermanos que no se hablan bien desde hace años. Imagina entrar en un ambiente de trabajo y sin querer cargar con el miedo, la rabia, la frustración y el tedio de todos los demás, sin saber qué es tuyo y qué fue absorbido. Ese es el día a día del intuitivo sensible. Jung lo documentó con precisión. Llamó a este fenómeno Participation Mystique, un tipo de fusión psíquica donde los límites entre el yo y el otro se vuelven nebulosos. El intuitivo no distingue dónde termina su propio sufrimiento y dónde comienza el ajeno. Es como vivir en una casa sin paredes, todo entra, todo resuena, y poco a poco esa sensibilidad se convierte en un laberinto interno. El cuerpo empieza a manifestar lo que el alma no logra procesar: insomnio, palpitaciones, crisis de ansiedad sin causa aparente. No son enfermedades en el sentido tradicional, son sobrecargas psíquicas. La soledad aquí no es solo falta de compañía, es un intento de supervivencia. La única forma de escucharse es el silencio absoluto del mundo alrededor. Pero hay otro tipo de soledad, más cruel, la de no ser comprendido, porque el intuitivo intenta explicar lo que siente, y nadie entiende. Tan dramático, dicen, piensas demasiado, eres demasiado sensible. Number. Él simplemente siente lo que realmente está ahí, antes de que los demás tengan el valor de admitirlo, y por eso es silenciado. Jung describió 4 tipos de estos intuitivos: el emocional, el racional, el corporal y el puro, pero todos comparten una misma herida, la sensación de estar condenados a sentir el mundo más de lo que el mundo está dispuesto a sentirse a sí mismo. Y eso aísla. Son los primeros en prever un colapso en una relación y los últimos en ser escuchados. Son los primeros en notar que alguien está enfermando y los últimos en ser tomados en serio. Siempre van un paso adelante y por eso siempre están solos. Pero aquí existe un secreto. Ese exceso de percepción no es un defecto, es una forma primitiva o avanzada de conciencia. Es como si el inconsciente colectivo hubiera abierto una grieta y por alguna razón naciste con la sensibilidad expuesta. Sientes demasiado porque el mundo siente muy poco y alguien tiene que sentir. Pero no tienes que cargar con todo tú solo. El camino no es cerrarse, es aprender a discriminar qué es mío, qué es del otro. Sin eso el alma se enferma. Con eso se transforma. No hay nada malo en ti. No estás roto. Simplemente sientes el mundo como realmente es, antes de que él esté listo para sentirse. Y tal vez, solo tal vez, tu sensibilidad sea exactamente lo que este mundo anestesiado está necesitando. Aunque por ahora todavía duela existir en ella. Hay un límite invisible en el alma de quien ve demasiado. Un punto donde la lucidez se curva peligrosamente hacia la locura, donde el brillo de la conciencia comienza a quemar por dentro, como un sol que no respeta el cuerpo en el que nace. Carl Jung conocía ese límite. Él mismo casi fue tragado por él durante lo que llamó el enfrentamiento con el inconsciente. Sus propios delirios, sueños simbólicos, voces internas, no eran señales de psicosis, sino del desbordamiento de la percepción. No enloqueció porque tuvo el valor y el método de dialogar con su propia oscuridad. Pero no todos lo logran, y fue en esa frontera inestable entre la percepción y la disolución donde Jung vio 2 caminos posibles, Nietzsche y Meister Eckhart. 2 hombres con dones semejantes, pero destinos opuestos. Nietzsche, la mente afilada como una navaja, atravesando siglos de mentiras culturales, religiosas y filosóficas. Él veía el absurdo detrás de las verdades absolutas.
veía el vacío bajo el Dios muerto, veía el teatro humano con una claridad insoportable, pero Nietzsche nunca integró lo que veía. Fue tomado por sus percepciones, no las digirió, no construyó puentes con el mundo, su lucidez se volvió aislamiento, su genialidad un eco ensordecedor, y al final colapsó. Jung escribió sobre él con admiración y lamento. Nietzsche no estaba loco, estaba demasiado lúcido, y solo su percepción superior, no reconocida, no contenida, no transformada, lo consumió. Se volvió prisionero de su propia visión. Eckhart, en cambio, caminó por la misma orilla del abismo, pero construyó un puente. Místico medieval, veía lo invisible con la misma intensidad, pero eligió transformar la visión en servicio. Sus palabras eran poesía para el inconsciente. Hablaba de Dios como ausencia y presencia, del alma como un campo fértil para el silencio. Eckhart no enloqueció, él transmutó, encontró en la humildad un ancla, no se confundió con lo que veía, y por eso no fue destruido por ello. Jung llamó a esa diferencia función trascendente, la capacidad de sostener la tensión entre lo que se ve y lo que se siente, sin romperse. Un estado en el que el perceptivo no necesita gritar verdades ni huir de ellas, simplemente habita el punto medio, como quien baila al borde del caos, y aquí está la lección. Ver demasiado puede llevarte a la ruina, si no desarrollas estructura para contener lo que ves. Sin contención, el don se vuelve tormento, sin humildad, la claridad se vuelve arrogancia. Sin integración, la lucidez se vuelve delirio. Por eso no basta con ver el mundo. Es necesario aprender a existir con lo que se ve. Y eso exige algo que el intuitivo muchas veces resiste cultivar. Límites, ritual, disciplina emocional, puede ser Nietzsche o Eckhart. Ambos vieron. Ambos fueron atravesados por la visión. Pero solo uno aprendió a transformar esa visión en medicina. ¿Cuál de los dos te estás volviendo? La respuesta no está en cuántas verdades ves, sino en lo que haces con ellas, en el silencio que cultivas, en la paciencia con quien todavía no ve, en la compasión contigo mismo. Jung descubrió que la percepción sin integración es como encender una antorcha en una cueva sin salida, pero cuando hay espacio, tiempo y madurez psíquica, la misma antorcha ilumina caminos para otros. El filo de la navaja entre colapso y trascendencia siempre está bajo los pies del perceptivo, pero si aprendes a caminar sobre él con firmeza, no solo puedes sobrevivir a lo que ves, puedes enseñar a los demás a abrir los ojos también. Algunos nacen para ver, y otros para fingir que no vieron nada. Si llegaste hasta aquí, quizá ya sepas en qué grupo estás. Tú no elegiste mirar los abismos de los demás, ni pediste sentir lo que no es tuyo, pero la vida te colocó en este lugar, en el punto exacto entre el dolor colectivo y la lucidez individual, un lugar incómodo pero necesario. Carl Jung llamó a estas personas pioneros de la conciencia, seres cuya sensibilidad no es un defecto, sino un avance. No son anomalías, son señales de lo que la psique humana intenta convertirse. Ellos sienten primero lo que el mundo solo entenderá después. Sufren por anticipado, pero también sanan por anticipado, y sanar aquí no significa arreglar a los demás. Es no permitir que el dolor ajeno destruya lo que tienes de más auténtico. Jung descubrió que la clave para transformar esa carga en fuerza estaba en lo que llamó individuación, un proceso de separación y reintegración. El camino en el que el perceptivo aprende a reconocer lo que es suyo, lo que es del otro, y cómo caminar entre esos dos mundos sin perder el centro. La primera etapa es el recogimiento, no el aislamiento por miedo, sino el silencio necesario para escuchar tu propia voz. Sin eso, todo se vuelve ruido, el sufrimiento ajeno se pega a ti, los dolores del mundo terminan por llevar tu nombre, después viene la integración de la sombra, porque ver la oscuridad de los demás solo es posible cuando ya has tocado la tuya. Sin ese encuentro, la percepción se convierte en juicio, pero con él nace la compasión lúcida, la capacidad de ver lo peor, sin rechazar, y de ver lo mejor sin idealizar. Por último, Jung hablaba de participación consciente, la habilidad rara de estar entre los otros sin ser devorado por ellos, de servir como puente entre el inconsciente colectivo y la conciencia individual, de ver y seguir amando, de sentir y seguir existiendo. Ese es el llamado de los perceptivos, no el de protegerse del mundo, sino el de aprender a atravesarlo con sabiduría, de usar lo que ven no como carga,
sino como lenguaje, de ser traductores de lo invisible. Y sí, eso exige valor, porque al convertirte en alguien que ve profundamente, inevitablemente te verás a ti mismo. Todas las heridas, todas las máscaras, todas las ausencias que un día usaste para sobrevivir. Pero también verás algo más, verás que no estás solo. Otros caminan en ese mismo camino silencioso. Personas que entienden tu mirada antes de que digas una sola palabra. Personas que no se asustan con tu intensidad. Personas que, como tú, cargan el extraño privilegio de sentir demasiado. Esos son los tuyos, los raros, aquellos que Jung llamaba la minoría consciente, los que ya no caben en el teatro del mundo y por eso construyen nuevas formas de habitar la realidad. ¿Eres uno de ellos? Entonces entiende, tu dolor es real, pero no tiene que ser solitario. Tu visión es profunda, pero puede compartirse. No viniste al mundo para esconderte. Viniste para tocar aquello que aún está gestándose en el inconsciente colectivo. Tú no eres difícil, eres necesario. La misión nunca fue agradar, fue sostener la verdad, incluso cuando pesa, porque cuando aprendes a transformar dolor en visión, te conviertes exactamente en lo que Jung decía que el mundo más necesita, un portador de conciencia, un cuerpo lúcido en medio de una multitud dormida, alguien que no solo ve, sino que enseña a los demás a soportar lo que ven. No todo el mundo quiere ver. Muchos prefieren la comodidad de lo no dicho, la seguridad de lo superficial, el sueño anestésico de quien nunca fue llamado a despertar, pero hay quienes nacen con demasiados ojos para cerrarlos, con demasiada alma para caber en lo colectivo. Esos, los que ven, viven en silencio, no por falta de voz, sino por falta de escucha. Carl Jung entendió lo que pocos se atrevieron a nombrar, que hay seres cuyo sufrimiento no proviene del caos, sino de la claridad. Seres cuyo dolor no es síntoma de fragilidad, sino de conciencia. Gente que está psicológicamente adelantada a su tiempo y que por eso paga con soledad, rechazo y cansancio la osadía de percibir lo que el mundo aún finge que no existe. Pero ahora ya lo sabes. Tu sensibilidad no es un defecto. Tu percepción no es una maldición. Es el inicio de algo más grande, el embrión de la transformación. Y si sabes cuidarla, integrarla, afinarla, si dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a escucharlo con profundidad, dejarás de sentirte un error y comenzarás a reconocerte como lo que siempre has sido, un pionero de la conciencia. No estás aquí para encajar, estás aquí para expandirte, para cargar lo que el mundo no tiene estructura para sostener hasta que esté listo. Y cuando lo esté, tu dolor se habrá vuelto visión, tu visión, sabiduría, y tu sabiduría, sanación. Recuerdo exactamente el día en que me di cuenta de que veía demasiado. No fue en un consultorio ni en un libro. Fue en una conversación común de esas en las que sientes que algo está mal, pero todos fingen que todo está bien. Comenté algo simple, casi tímido. ¿De verdad estás bien? Y la persona se quedó en silencio. La máscara se deslizó, y el desconcierto llenó el aire. En ese momento entendí. Ver lo que los demás no ven es, a veces, el camino más corto para ser apartado. Pero hoy, con el tiempo y con Jung como guía, lo veo distinto. No es un alejamiento, es un filtro. Lo que se queda es real. Y tú que llegaste hasta aquí, escuchando este susurro de madrugada, quizá hayas vivido algo parecido. Quizá estés cansado sintiéndote extraño, roto, demasiado para este mundo superficial. Pero no lo estás, estás exacto. Y si este video te tocó, te dio nombre a lo que nunca pudiste explicar, entonces cumplió su función. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo, que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Ahora sí, la parte burocrática con un toque de sarcasmo. Dale like a este video antes de que desaparezca misteriosamente de tu feed como todas esas verdades incómodas. Comenta aquí si alguna vez fuiste el espejo que nadie quería cerca, o si todavía estás intentando descubrir si sientes demasiado o si el mundo siente demasiado poco. Y claro, suscríbete al canal. No prometo soluciones rápidas, pero sí garantizo preguntas que te van a perseguir con cariño. Hay 2 videos apareciendo en la pantalla ahora, pero cuidado. Uno de ellos quizá te vea más de lo que estás listo para ser visto. Hasta la próxima.
o hasta el próximo abismo.